Bueno, vamos a meternos a un tema el tema del minuto, que es el de Corfo, pero para que la gente vamos a hacer una entrevista solamente para poder esclarecer los hechos y para que en fácil nos expliquen de qué se trata esto, porque está un poco enredado, porque la gente nos pone acá que quiere tener una opinión más definida, pero que está enredada con lo que ocurre, no entiende mucho algunos términos, bueno, la verdad es que no solo le ha pasado a nuestro público, sino que también a periodistas, a gente ligada a la información. No es un tema fácil de abordar. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer una entrevista que no nos enrede más, sino que nos desenrede y que en fácil nos explique un poco todo el caso Corfo. Ahí estamos. Lamentablemente tenemos que decir que no han podido regresar a Santiago ni el doctor Milagro ni Guerra, nuestro enviado especial. No le abrocha el cinturón, no le abrocha el cinturón de seguridad, por lo tanto estarían varados, literal, varados en Viña del Mar. No pueden, cara de Miguel. No pueden tomar. Qué situación más lamentable, ¿eh? ¿Ya estamos? Ya estamos con don Juan Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, para hablar de estos traspasos de Corfo, ¿no es cierto?, al fisco. Marcel valora investigación de Contraloría ante escenario tensionado por procesos electorales, dijo el ministro de Hacienda. Vamos a conversar con Juan Pizarro este tema. Juan, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Creo que hay que explicarlo en simple, porque realmente hay mucha, diríamos, batería de información en los distintos medios y muchas veces es de difícil comprensión para el común de la gente, considerando que son números bastante siderales, ¿no es cierto? Estamos hablando de 5.000 millones de dólares que recibió Corfo como excedente diríamos, de los ingresos extraordinarios del litio, ¿ya? Y en simple tendríamos que explicarlo, ¿cierto?, que Chile vivió, ¿no es cierto?, una bonanza que fue muy breve respecto al precio del litio, que con precio histórico permitió al país recaudar ingresos extraordinarios de 5.000 millones de dólares. ¿Ya? Esos ingresos finalmente fueron, ¿no es cierto?, recaudados por Corfo. Y parte importante, y eso lo indicaba el Consejo Fiscal Autónomo, como lo haría cualquier familia, ¿cierto?, ingresos extraordinarios que vienen de una situación, diríamos, extraordinaria, no bajo la línea de la normalidad, debieran en forma preferente haber sido destinados a ahorro del país, ¿ya? Debemos considerar que el objetivo principal de Corfo principalmente es reponer esa capacidad, ¿cierto?, perdida por recursos no renovables como el mineral del litio, ¿cierto?, con capacidades que puedan dar una sostenibilidad al crecimiento futuro, como lo es, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, el emprendimiento de las pymes. Entonces, creo que ahí está la gran duda que se está generando el día de hoy. Más que el tema legal, si es legal o no este retiro, hay un tema en la tendencia que está mostrando Hacienda de comprometer ingresos extraordinarios, ¿cierto?, que debieran ser para fondos de reserva, para financiar gasto permanente, porque eso finalmente, y eso lo sabe cualquier familia, ¿cierto?, que si se gana un premio importante, puede en cierta medida parar la olla en el momento, pero a futuro se va generando un desfase importante a nivel del financiamiento del presupuesto, en este caso el país. En fácil, como lo veo yo por lo menos, es que no se reinvierte, solo se gasta. Exacto. ¿Y cuál es el tema? Que si ese gasto, ¿cierto?, se vuelve insostenible, finalmente lo que estamos haciendo es gastar la tarjeta de crédito, gastar en definitiva todo lo que tenemos a disposición, la deuda, y nos estamos quedando sin lo sustancial, que son los ingresos, el sueldo permanente del país, que cada vez se ve deteriorado, ¿cierto?, sin crecimiento económico, que está, ¿no es cierto?, en un crecimiento mediocre, muy cercano a la capacidad potencial del país, de 1,8% del PIB. Y por tanto no hay una recaudación fiscal que pensemos que va a llegar y va a permitir solucionar este tema. Es más, ¿cierto?, se acaba de aprobar una reforma de pensiones que incorpora 1,2% del PIB de mayor gasto fiscal. Es decir, en esta situación estamos, diríamos, en el peor de los escenarios para haber comprometido gasto fiscal. Una pregunta, ¿se había hecho esto antes?
Se hizo, pero en situaciones de crisis. Es decir, acá la gran diferencia es que se hizo, por ejemplo, en gobiernos anteriores para financiar la crisis del COVID, se retiraron en torno a $1.000 millones, pero fue para financiar un periodo de crisis. Es decir, acá lo cuestionable es que se haga en una situación donde el precio del cobre históricamente está alto, recibimos ingresos extraordinarios, ¿cierto?, altos del litio, que finalmente se gasten para un exceso de gasto público. Hemos visto que hay 100.000 empleados públicos adicionales en el país y por tanto lo que cualquier gerente de finanzas en una compañía o una dueña de casa hubiese hecho, ¿cierto?, hubiese finalmente ajustado su presupuesto familiar y haber ahorrado, diríamos, estos recursos para periodos de vacas flacas, que fue lo que no se hizo. Claro. Bueno, está muy claro, muy bueno conversar con usted porque estamos aclarando muchos temas que son bien importantes. Entonces, en el fondo, lo que usted está diciendo es que este tipo de gastos, ¿no es cierto?, no deberían ser cubiertos por estas platas extraordinarias. Este tipo de gastos deberían estar cubiertas ya por el presupuesto. Exacto, por ingresos permanentes del gobierno que vienen vía impuestos, vía dividendos permanentes de las empresas públicas, pero no de situaciones extraordinarias que finalmente lo que se debiera haber hecho es haber visto, ¿no es cierto?, en largo plazo si se iba a mantener ese precio y si no se mantenía el precio que fue históricamente alto, haber ahorrado los recursos para los periodos en que bajen esos recursos, porque finalmente lo que debemos tener es una línea de flotación del país que en estos momentos está puesta en duda si podemos seguir sosteniendo este gasto público. Recientemente, nosotros escuchábamos ciertos candidatos presidenciales que indicaban que había que ajustar en torno a $3.000 millones este año y $6.000 millones el siguiente año. Precisamente esos $10.000 millones se ajustan al 3% de déficit que tiene actualmente el país, es decir, el desequilibrio entre los ingresos que permanentemente ingresan al país respecto al nivel de gasto, que es excesivo para ese nivel de ingreso permanente. Claro. Bueno, al parecer sí lo que está claro, por lo que hoy día explicaba Marcel y lo que se ha explicado latamente en algunos medios de información, ¿no es cierto?, más especializados, de que no habría una ilegalidad en todo esto, ¿no? Creo que eso lo va a determinar la Contraloría, porque finalmente hay una línea delgada, ¿cierto?, en donde indica que los excedentes de casca de Corfo son los que puede disponer el gobierno. Y finalmente, si vemos, ¿cierto?, que uno de los consejeros del gobierno se abstuvo de aprobar este último retiro de $1.500 millones, finalmente porque afectaba el patrimonio de Corfo y los proyectos futuros, probablemente podría estar en duda ese punto que es bastante fino, pero lo tiene que determinar finalmente Contraloría. Pero yo me quisiera centrar más bien en la esencia de esta operación que finalmente rompe todo lo que uno podría denominar unas finanzas públicas ordenadas, ¿cierto?, saludables, y finalmente muestra una cierta desesperación por cuadrar la caja, y eso es lo preocupante, creo yo. Claro, finalmente lo que hablábamos, ¿no? En el fondo, uno esperaría que estos dineros extras que entran se reinviertan o se les dé valor, de cierta forma, para el desarrollo de Chile, y no que entren a la caja para los gastos fijos, digamos, ¿no? Exacto, esa es la gran... Y muestra una tendencia, recordemos que el Fondo de Estabilización Económica y Social también sufrió un deterioro de en torno a mayor a $3.000 millones. También tenemos la otra situación, que el país, ¿no es cierto?, recaudó $1.600 millones para financiar la reconstrucción de Viña, Valparaíso, ¿cierto?, producto del incendio, y hemos visto que está en cero la reconstrucción. Entonces, ¿dónde está la plata? Esa es la gran pregunta. Tremenda pregunta, pues. Es la pregunta sí, que finalmente todos se están haciendo y que seguramente va a seguir siendo tema. Te enviamos un abrazo gigante, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, que esté muy bien. Abrazo gigante.